Marcos, y me acompañás a saludar y a conversar con el doctor Guillermo Carmona. El doctor Carmona, que es abogado de la UBA, fue diputado de la Nación, actualmente es secretario de Malvina, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bien, gracias, igualmente. Bueno, está tan activo que nos desencontramos un par de veces, ¿no? Sí, nos costó, pero bueno, aquí estamos para charlar. He visto empiezo por allí nomás, pero he visto con gran alegría que, se va a acercar de alguna manera Argentina a nuestras islas a través de la radio. Ahora, leía, doctor, es impresionante lo que se tiene que hacer para poder colocar una antena en un terreno pero tan frío y tan árido, ¿no? Claro, sí. La iniciativa de Radio Nacional es una iniciativa muy importante. En primer lugar, les voy a contar tres cosas distintas que tienen un denominador común, que es que la comunicación pública llegue a todo el territorio nacional. Hay una iniciativa de Radio Nacional de ya han colocado un nuevo equipo en Río Grande que va a permitir llegar con la señal de la radio pública a todo el territorio nacional, inclusive las Malvinas. Esa es una iniciativa. Por otro lado, Radio Nacional transmite desde Antártida desde hace muchos años. Ahí hay una dotación de personal civil y militar que atiende a Radio Nacional. Y por otro lado, ARSAT con la CONAE ha establecido un nuevo criterio de comunicaciones en la Antártida. Esto viene a prestar un servicio fundamental a las bases antárticas. Argentina tiene 13 bases y la cobertura de señal a los efectos de poder optimizar las comunicaciones entre las distintas bases, me refiero a toda la comunicación necesaria para la logística. De esta manera, lo que estamos buscando es que haya una presencia del Estado Nacional en esa parte del territorio nacional en donde las comunicaciones son más difíciles que en el territorio continental, pero sobre todo la posibilidad de que lleguemos a Malvinas, lleguemos a todo el Atlántico Sur con información de nuestro país, con la posibilidad de tener un mensaje claro hacia quienes habitan las islas también, respecto de que tenemos, así como hay diferencias, hay una historia en común también. Antes del conflicto del Atlántico Sur de 1982, había un contacto fluido entre las Islas Malvinas y el continente, y eso hay que retomarlo, digamos, ¿no? Porque la Constitución Nacional reconoce el modo de vida de los isleños, sus costumbres, su cultura, su idioma, por lo cual nosotros tenemos que buscar también que hayan vínculos adecuados, no la política que ya fracasó de la seducción hacia los isleños, sino una política de una razonable vinculación entre quienes habitan las islas y quienes habitamos el continente. Claro, el continente. Doctor, supongo que usted lo ha visto. El doctor Juan Gabriel Tocatlián, un amigo de nuestro programa de años, de cuando él puede conversar, ayer una vez más puso para el debate el acento en la estrategia que entiende él debiese darse en nuestro país en cuanto a la recuperación de Malvinas. Si lo vio, me gustaría conocer su opinión. Sí, lo leí el artículo y ayer justamente compartí una jornada de trabajo de prácticamente todo el día con el Consejo Nacional Malvinas y él es integrante, así que fue uno de los participantes de este encuentro muy importante que tuvimos. Comparto la visión del doctor Juan Gabriel Tocatlián. Ayer se lo manifesté personalmente, un poco para que
los oyentes también... Le agradecería la síntesis. Sí, una síntesis. Él plantea una estrategia que llama de las 4D, 4 condiciones que la Argentina debería trabajar a los efectos de poder avanzar en la reivindicación de soberanía y en llegar al objetivo de que la Argentina recupere el ejercicio de la soberanía sobre las islas, ¿no? Entonces, él señala por un lado la importancia de que la Argentina consolide su situación económico-financiera, lo pone en la D de las divisas, como claro, la importancia de que la Argentina recupere un posicionamiento respecto de la deuda, especialmente con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señala que sería muy importante para poder avanzar. Hay otro aspecto que tiene que ver con la defensa, la necesidad de que la Argentina mejore sus capacidades en materia de defensa, en el control del Atlántico Sur. E incluso marca la posibilidad de compra de submarinos, algo así, ¿no? Él menciona particularmente la importancia de la capacidad de submarinos. Creo que allí es muy importante destacar que no solamente se trata ahora muchas veces los temas de defensa se asocian con lo bélico. Las capacidades de defensa tienen que ver con controlar la pesca ilegal, tienen que ver con la capacidad de evitar intrusiones ilegales, por ejemplo de piratería, que cada vez son más comunes en el mundo. Es una perspectiva grande, y él destaca particularmente que Argentina hoy no tiene submarinos operativos. Tras la tragedia del Ara San Juan, la Argentina se quedó sin capacidad submarina, que es vital para ese control del mar. Por otro lado, él habla del derecho, la importancia de que el derecho, que hagamos valer nuestros argumentos jurídicos en el mundo con una posición innovadora. Perdón, doctor, una cosa no menor que entiendo, señala el doctor Toclatian en este punto, que es de alguna manera la coyuntura en donde Reino Unido se separó de la Unión Europea hace... Sí, y eso tiene que ver con las condiciones, una estrategia global de la Argentina. Sí, es muy importante. Yo, en otros términos, ayer se lo comentaba al doctor Tocatlián, considero que la Argentina tiene, en primer lugar, que reivindicar de manera persistente la soberanía, reafirmar la soberanía sin idas y vueltas, tratando de sostener una misma intensidad. Eso creo que es un lineamiento fundamental, hoy lo estamos haciendo, una fuerte reivindicación de soberanía. En segundo lugar, resulta fundamental que construyamos, consolidemos consensos internos en nuestro país respecto de la cuestión Malvinas, para que esto realmente sea una causa nacional, una política de Estado. En tercer lugar, tener una capacidad efectiva de ejercicio de soberanía en las zonas que no están disputadas, y hay allí fundamentalmente el control sobre la zona económica exclusiva, sobre la plataforma continental resulta vital. Y en cuarto lugar, aprovechar las condiciones internacionales, esto que Tocatlián señala, de que ocurren cosas en el mundo que pueden jugar a favor de la reivindicación argentina, como también hay amenazas, ¿no? En la medida en que nosotros sostengamos una mirada integral con estos elementos, los que aporta el doctor Tocatlián o los que nosotros trabajamos desde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, vamos a poder aproximarnos al objetivo. Son objetivos de largo alcance, los inclusive, que tienen que ver con la recuperación. Doctor, inclusive hoy por hoy el término soberanía también tiene distintas acepciones, va acompañando en todo caso los avances en el mundo, como bueno, la soberanía que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la estrategia, es decir, se ha ampliado, ¿verdad? No es ya el viejo y no perimido concepto de la soberanía económica, etcétera, ¿no? Nuestro gran desafío es adquirir una mirada como pueblo, como nación, una mirada de una Argentina bicontinental y de una Argentina oceánica.
creo que ese aspecto nos permite abordar las distintas soberanías, que no solamente tienen que ver con lo territorial. Claro. Ahora, si nosotros no concebimos que hay una Argentina, así como hay una Argentina continental, que es la que nos enseñaron en la escuela desde pequeños, que también hay una Argentina antártica, continental antártica y continental americana. Si no miramos hacia ese enorme mar, perdemos la posibilidad de abordar la soberanía tecnológica en el conocimiento de esas áreas de nuestro territorio que menos conocemos, perdemos la posibilidad de soberanía alimentaria, en cuanto a la incorporación a nuestra alimentación de las riquezas ictícolas, pesqueras que atesora ese enorme mar. Perdemos la posibilidad de culturalmente reafirmar un concepto donde esa Argentina también marítima, antártica, esté incorporada. Así que bueno, son aspectos que aportan mucho una nueva mirada de la Argentina. Doctor, nos faltaba la cuarta D. Sí. Habíamos hablado de la divisas, defensa, derecho. Hablamos de la defensa y del derecho. Derecho, defensa, y la cuarta tenía que ver con el escenario internacional, pero no recuerdo cuál es la palabra precisa que el... Con D, no me acuerdo yo tampoco, pero bueno, es escenario internacional. Sí. Después lo busco, lo googleamos. Bueno, doctor, además de esto que no es menor, yo pertenezco con mucho orgullo a APERA, ¿no? Esta asociación que, bueno, entre otros, Fernando Ramírez ha creado en épocas de pandemia para que todos los periodistas con un concepto federal de género y de Malvinas. Yo sé que usted está trabajando intensamente junto a APERA, ¿no? Desde ese punto de vista me gustaría... ¿La cuarta D puede ser defensa? ¿No? ¿Ya la dijimos? ¿Ya la dijo? Sí, ya la entonces no es el orden. Pero no. La tercera es divisas. Divisas, defensa, derecho... Diplomacia. ¿Diplomacia será? Esa es diplomacia, está diferenciada de derecho y tiene que ver con aprovechar las situaciones que ofrece el escenario internacional. Doctor, ¿cómo cree usted, a propósito, APERA, lo integramos todos periodistas, ¿cómo cree usted que debiéramos tratar, inclusive, de alguna manera, la mirada también internacional, ¿no? Cuando a veces nos consultan, ¿cómo debiera ser nuestra misión en el tema, en la causa Malvinas? Bueno, en primer lugar, yo destaco el papel de los comunicadores, las comunicadoras, en relación a los temas de la soberanía nacional y particularmente a la cuestión Malvinas. En función de que el abordaje de la información, de los enfoques periodísticos, puede aportar mucho a nuestro posicionamiento, el posicionamiento argentino de reivindicación de la soberanía, y también puede, si no es adecuado, puede debilitar nuestro posicionamiento. Por supuesto que siempre es importante el respeto de las distintas miradas y de la libre expresión en un campo como el periodismo. Lo que sí advierto y lo hago con cierta preocupación, que a veces hay enfoques que no contemplan la cuestión de los argumentos que quizás se brindan a la otra parte en la disputa de soberanía, que es el Reino Unido, en relación con la cuestión Malvinas. Le doy algunos ejemplos sencillos. Cuando se dice, se habla de Malvinas como si no fuera parte del territorio nacional. Se menciona la recuperación de Malvinas como si en este momento no tuviéramos derecho a Malvinas. Bueno, eso debilita la posición argentina. En algún caso leí una nota donde decía fueron a Malvinas y luego volvieron a la Argentina. No, si
fueron a Malvinas, claro. un periodista, un veterano, quien fuera, están dentro de Argentina. Una cuestión me parece un detalle, pero es muy importante. O cuando se habla de las autoridades ilegítimas británicas en las islas, los legisladores isleños, no, los legisladores de Malvinas son los legisladores de la provincia de Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur y Antártida. Son ilegítimos, no son reconocidos como legisladores para nuestro país. Ese tipo de enfoques nos permiten también que nuestra población tome conciencia de que estamos hablando de una parte del territorio nacional que está ocupada, pero que es parte del territorio nacional, que tiene instituciones pero que no son las nuestras, que las instituciones que rigen según la Constitución en Malvinas son las instituciones argentinas. Así que bueno, estos son algunos ejemplos, claro, de la importancia de que tengamos un abordaje adecuado desde la información que se brinda, y esto también nos permite que esos enfoques se expandan en otras regiones del mundo, claro, también entre periodistas y personas que generan opinión pública, ¿no? Al menos que lograr que reconozcan que eso no es territorio británico, sino que como mínimo reconozcan quienes abordan las cuestiones desde el extranjero, que allí hay una disputa de soberanía. Eso es muy muy importante. APERA ha demostrado tener un compromiso como entidad que nuclea a periodistas muy alto con poner en evidencia la importancia que tiene para el argentino el sostenimiento de la política de Estado, y por eso tenemos una alta interacción. Doctor Carmona, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. ¿Cómo le va, Marcos? El vínculo hoy con las islas, digamos, se puede viajar, no se puede viajar, está todo totalmente cortado, al margen de la pandemia, ¿no? que nos impidió viajar a muchos lados, por una cuestión de sanidad, obviamente. Y se está manejando, se observa o hay presente una hipótesis de conflicto de otra manera, al margen de las islas o de Malvinas o con Inglaterra, otra hipótesis de conflicto limítrofe que tengamos fundamentalmente con la Antártida o en el sur de... Bueno, con respecto a lo primero, el modo de comunicación principal con las Islas Malvinas es mediante vuelos. Sí. Los vuelos están suspendidos por la pandemia desde hace un largo tiempo. Hay una aparentemente una resistencia de las ilegítimas autoridades británicas en las islas a que se restablezcan los vuelos, al menos en el corto plazo, y eso dificulta el contacto y el acceso. Nuestra posición es la posición que la Argentina ha sostenido siempre: ofrecer vuelos entre las islas y el continente con línea de bandera, aerolíneas argentinas. O sea, es una persistente posición de nuestro gobierno, y bueno, han habido múltiples ofrecimientos y habrán seguramente nuevas propuestas en esa misma línea. Para nosotros es muy importante que el vínculo sea entre las islas y el territorio continental argentino, y no como el gobierno anterior promovió, facilitó, que fue un vuelo a un tercer país, en este caso Brasil, con una sola eran vuelos semanales, una vez al mes había una escala en Córdoba. Nos parece que eso no contribuye a la vinculación entre las islas y el continente, el territorio continental argentino, y por lo tanto han habido propuestas de mi antecesor, de Daniel Filmus, en la línea tradicional que sostenemos, que vuelos entre las islas y el territorio continental argentino. En relación con el segundo tema, quiero ser muy cauto, porque ustedes saben que ha habido un planteo de Chile. Claro, por eso viene la pregunta. Nuestra delimitación de la plataforma continental. Chile está en un proceso electoral, así que es un tema que en todo caso lo hablaremos tras las elecciones en Chile, pero quiero señalar que con Chile tenemos, como con el resto de
los países vecinos, países hermanos, tenemos un vínculo muy estrecho de integración. Eso es lo que más importa. De hecho, ayer hice la apertura, la inauguración de la 22ª reunión bilateral entre Argentina y Chile por el tema antártico, cooperación antártica. Así que tenemos un programa de cooperación antártica muy importante con Chile, y eso es lo que importa, ¿no? Después, si hay diferencias en algún campo, tenemos mecanismos para eventualmente resolverlas. Doctor, una pregunta más, y tiene que ver con una iniciativa también de una compañera de APERAC, de Alicia Panero, con respecto a avanzar sobre una web, un sitio oficial del Cementerio Militar Argentino en Darwin. Sí, esa iniciativa la he recibido con mucho agrado, la presentó Alicia Panero con el aval de APERA, de la Asociación de Periodistas de la República Argentina, y realmente ha sido muy valorada. Vamos a trabajar en su concreción. Tuvimos esta semana la reunión preparatoria de la Mesa Interministerial de la Agenda Malvinas 40 años, y allí fue anticipada esta propuesta, que va a requerir un trabajo importante porque es una iniciativa muy importante, de envergadura, que, como la misma Alicia Panero señala, tiene que ser abordada con muchísima precisión, fundamentalmente no solamente busca homenajear a los caídos que se encuentran en el cementerio de Darwin, sino también creemos que debe contar con el aval de cada una de las familias de quienes se encuentran en de Darwin en cuanto a la información que allí se publica. Así que bueno, es una iniciativa muy interesante que la vamos a poner en marcha. Ya estamos trabajando en le mentí, sepa usted disculpar, no es la última, la anteúltima era. se vienen los 40 años, ¿no? ¿Cuál es el mayor objetivo que usted y en usted nuestro gobierno se plantea para ello? La causa Malvinas en nuestro país y en el mundo. Ese es el principal objetivo, reposicionar a Malvinas como un caso pendiente de colonialismo que se tiene que resolver, y que se tiene que resolver por la vía diplomática, por el diálogo, por la negociación. También homenajear a los caídos en la guerra, y reconocer a nuestros veteranos y veteranas. Son objetivos fundamentales, importantes. Además, creo que es una oportunidad para que sigamos consolidando los consensos amplios que ya existen en la sociedad argentina en torno a la cuestión Malvinas. Eso implica también un enfoque desde el pluralismo, desde las distintas miradas, pero siempre sosteniendo el núcleo principal, que es el que está en la Constitución Nacional, y que los argentinos y argentinas debemos asimilar más fuertemente. Es que la Argentina reafirma su soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y que es un objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio de soberanía. Créame que un gusto conversar con usted, doctor. Igualmente para mí, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. Para próximas ocasiones. ¿Cómo no? Por supuesto, muchas gracias. Sí. Bueno, hemos conversado con el doctor Guillermo Carmona, que es el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina. Recordamos, y voy a vos, Marcos, que el año que viene se cumplen ya 40 años, ¿no? 40 años. Sí. Impresionante. Y bueno, yo estaba en San Gennaro, sí. Cada uno tiene un momento de ese 2 de abril, ¿no? Sí. De recuerdo. Yo, fíjate vos, claro, tenía al Guille tan chiquitito, a mi hijo,
2 años, obvio, tenía apenitas 2 años. Y hoy ese nene de 2 años sí, tiene un hijo. Claro, tiene a Juanita de 1 año. Pero digo, y recuerdo el impacto, porque todos, al menos todos nuestra generación, todos hemos sido malvineros, todos totalmente, nos han enseñado el valor, y esto que decía el doctor Carmona, las Malvinas son argentinas, es decir, antes de este proceso siempre lo tuvimos así, nuestra pertenencia. Bueno, las guerras existen lamentablemente, perdimos, pero perdimos una guerra, no el sentido que ahora, y bueno, desde hace ya mucho tiempo, cada uno con su forma y su estilo, pero intentan pacíficamente negociar para que las Malvinas sigan siendo, pero de otra manera, argentinas. Ha quedado demostrado que el camino no era el que se tomó, ¿no? Así es.